Principalmente conocido por ser uno de los ideólogos de la famosa Revolución Cubana junto a Fidel Castro. Luchó por la causa revolucionaria comunista, además de Cuba, en el Congo y en Bolivia, siendo este último país donde sería asesinado. Bienvenidos a De Arte, Biografías. En el día de hoy hablaremos sobre Ernesto Che Guevara. Ernesto Guevara nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. Provenía de una familia de clase alta, muy pudiente, con ascendencias europeas. Ya desde la niñez presentaba síntomas de la enfermedad que lo acompañará por el resto de sus días, asma. Combatiría esto a través de los deportes, es decir, la actividad física, para aliviar los síntomas. De esta manera, se inició en el rugby, deporte que le encantaba. A los 2 años se mudó hacia Córdoba con su familia y luego, en 1947, hacia Buenos Aires. Allí, estudiaría medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y frecuentaría lugares deportivos como el Club San Isidro, donde seguiría practicando rugby. De acuerdo a su estatus, y por si alguno no conoce la zona de San Isidro, en Buenos Aires, es un lugar de gente con mucho dinero. Se recibió de médico en 1953, otra de sus pasiones, además del rugby, eran el ajedrez y la lectura. Por estos años, Ernesto Guevara también recorrería el norte argentino en moto, donde quedaría sorprendido por la pobreza de esta región. También, en otro viaje, sale de Argentina y visita en moto otras regiones como Chile, Colombia, Venezuela y Perú. Durante estos viajes va conociendo personas que poco a poco irán influenciando en su forma de pensar y, sumado a la pobreza que vio en toda Latinoamérica, se irá acercando poco a poco a los ideales comunistas. Visitando Guatemala conocería a Hilda Gadea, que luego se convertiría en su primera esposa. Además, en este lugar, queriendo participar de la revolución que está teniendo lugar allí, luego de que la misma fracase, Ernesto Guevara deberá buscar asilo en la embajada argentina, ya que figuraba entre la lista de comunistas buscados por el Estado de Guatemala. Finalmente, logró escapar hacia México. Su situación económica en este momento no era la mejor. Siempre trató de trabajar como pudo, de médico o de lo que fuese para sobrevivir. En 1955 conoce a Fidel Castro y también en ese año se casa con Hilda Gadea. Un año después nacería su primera hija. Ya para finales de los años 50 sería todo el periodo en que Ernesto Guevara y Fidel Castro iniciarían la revolución cubana contra el dictador Fulgencio Batista. Esta revolución durará unos cuantos años, siendo Guevara uno de los más importantes participantes de la misma, encargándose de formar soldados para las revolucionarias y así distintos grupos guerrilleros que luego teorizaría como focos guerrilleros dispersados por varias zonas. Estos pequeños focos de revolucionarios serían los que debían iniciar acciones contra el gobierno y así se podría despertar a la masa para que se unan a los mismos. La revolución acaba en 1959 con el triunfo de la misma y el establecimiento en el poder de Fidel Castro y la huida de Batista. Ernesto Guevara es declarado ciudadano cubano. Ese mismo año se divorcia de Gadea y se casa con Aleida March, con quien tendrá 4 hijos. En Cuba se metería de lleno en la política de la misma, nombrado ministro de Industria entre 1961 y 1965, donde tomaría políticas a favor de los ideales de la revolución y en oposición sobre todo a Estados Unidos. Como se sabe, Estados Unidos mantenía buenas relaciones con el gobierno de Batista, pero con la llegada de Castro, sumado a la persecución comunista que siempre apoyó este país, cortaron toda comunicación e incluso en 1961 intentaron, junto a otros cubanos exiliados, recuperar el poder en Cuba con lo que se conoce como invasión de Bahía Cochinos. Sin embargo, este intento fracasó y Fidel Castro continuó en el poder. Para 1965, los planes de Guevara estaban puestos en otro lado. Aunque Castro le había otorgado cargos fuertes en el Estado, Ernesto se despidió de él, renunció a todos y a la ciudadanía misma para intentar continuar con la revolución en otros países latinoamericanos. De esta manera, en 1966, Bolivia, que estaba gobernada por la dictadura de René Barrientos, sería el próximo destino de Guevara. En ese lugar, formaría el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Sin embargo, poco tiempo después, en 1967, las tropas de Guevara fueron capturadas y asesinadas. Guevara también moriría asesinado por las tropas bolivianas. Sin dudas, la figura de Ernesto Guevara es de las más controvertidas que puede haber en Latinoamérica. Su rostro es conocido en gran parte del mundo debido a la famosa foto que ya todos conocemos. Guevara no solo se dedicó a la revolución de lleno, también escribió diarios y otros textos tanto sobre la revolución como de sus viajes. Muchos apoyan su accionar, otros lo repudian totalmente. En este pequeño resumen biográfico, como ya aclaré al principio, no se pretende alabar, demonizar o siquiera analizar su figura o pensamiento, sino simplemente mostrar los hechos más importantes de su vida. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.